Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Genesarenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba ozando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. En esta película, según San Mateo, ya saben que también está en los otros sinópticos y da un poquito más de detalle también de la persona que fue liberada, pero centrándonos nada más en este evangelio, podemos ver varias cosas interesantes. Este endemoniado vivía en los sepulcros, o sea, estaba en el cementerio. Por los otros sinópticos sabemos que él lo encadenaban, estaba lleno de heridas, se hacía daño, gritaba y tenía una fuerza descomunal. Para que sea catalogado alguien poseso, empecemos por ahí, hay un sinnúmero de cosas que se pueden ver para darse cuenta que la persona está posesa. No es normal la posesión, o sea, no es normal que una persona esté posesa. Hay gente que puede tener algún tipo de contaminación, una atadura, y necesite ser liberada del Señor. Esté pasando por un proceso donde haya un maleficio, unas manifestaciones del enemigo, y ya, pero no posesa, porque ser poseso es alguien que ha perdido el control de su cuerpo. Ha perdido el control de su cuerpo, no de su alma, de su cuerpo. Entonces hay cosas que hacen, o sea, no puede vivir una vida normal. Por eso a veces se confunde con algún tipo de enfermedad psiquiátrica, por ese mismo hecho, porque es similar. Lo único que en este caso es una influencia del demonio. ¿Cómo se sabe que puede ser un poseso? Pues, por ejemplo, sabe lenguas que de suyo no sabe, hablar. Por eso a veces hay sacerdotes que le interpelan en latín, otros a veces el quien sabe hebreo, arameo o griego, le interpretan esas lenguas antiguas y él les responde. Se supone que no debería saber eso. También hace cosas preternaturales, como por ejemplo trepar en una pared, levitar, arrojar clavos y cosas por la boca, fuerza descomunal. O sea, hay que agarrarlo entre muchos y puede zumbar personas por el lado, siendo un niño, una niña. Entonces hay cosas así que dejan notar que esa persona ha sido poseída por un espíritu. Que en este caso concreto era lo que pasaba con este. También podríamos ver que aquí no lo dice, pero también el nombre era Legión, porque eran muchos. Por eso usa el plural. No sé si se fijaron, dice y le dijeron a gritos. Cuando dice y le dijeron a gritos, era por los demonios que estaban dentro, que eran muchos. ¿Qué quieres de nosotros? Tenían muchos.
Y a ver, ¿cómo es posible que tenga mucho? Bueno, ya Jesús lo dice en un pasaje, que el demonio, cuando ha sido expulsado de una casa y está limpia, si la persona no sigue un proceso de conversión, de estar en gracia de Dios, pues vuelve con 7 peores, ¿de acuerdo? Y entran en esa persona. Entonces, para que sepan que también puede darse esa situación de que entren más demonios en el cuerpo de una persona. Ojo, lo digo porque puede ser que alguien me esté escuchando. Dentro de la iglesia hay personas que no creen en las posesiones, o sea, que creen eso. Ustedes saben que aquí yo suelo comentarles siempre las posiciones que hay dentro de la iglesia, en distintos temas teológicos, temas pastorales, temas litúrgicos. Siempre hay posiciones dentro de la iglesia. También en el tema de los exorcismos hay hasta obispos, sacerdotes que no creen en esto, ¿de acuerdo? Para que no se le encuentren raro. Por eso hay diócesis que no tienen exorcista. Hay gente que tiene que irse de su diócesis y irse a otra diócesis buscando un exorcista. Y es lamentable, esto es algo lamentable porque esto es una realidad y es una pastoral dentro de la iglesia que tiene que encargarse de eso. Entonces deberían toda la diócesis tener su exorcista. Acá, gracias a Dios, por lo menos tenemos 3 diócesis que tienen eso. Tanto la capital, Santo Domingo, hay 3 exorcistas. En Santiago, en la Altagracia hay exorcistas, en la diócesis de la Altagracia, ¿de acuerdo? Entonces, así en otros países igual, solamente investigar dónde está ese sacerdote exorcista para ese tipo de atención. Bueno, lo digo, ellos hacen un discernimiento, utilizan también de la psiquiatría para evaluar el caso y ver si realmente es un caso de posesión y no es un problema mental. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿A qué se referirán con el tiempo? Antes de tiempo. ¿Será que los demonios saben el tiempo de Dios? ¿Saben que ha llegado el momento de la liberación? ¿Saben que ha llegado el momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado? Una piara de cerdo, así no hablan entonces de que habían unos cerdos en ese lugar. Y cosa curiosa, ellos le piden a Jesús irse a esos animales. Eso significa que también los animales pueden a veces ser poseídos por demonios, ¿de acuerdo? Y ellos se agarraron y se arrojaron al agua. Inmediatamente mueren, pues inmediatamente quedan liberados los demonios. Los demonios solamente pueden estar en el cuerpo mientras tenga vida. Y esto, en vez de llevar a las personas a una conversión, a una entrega, a un glorificar a Dios, lo que suele hacer también hoy en día es hacer que las personas se llenen de miedo. Por eso el tema de un exorcismo siempre es algo que se hace de manera privada, con mucho tacto, porque no todo el mundo está preparado para esas cosas. No todo el mundo tiene esa entereza para ver algo así. Últimamente salió una película muy interesante que se llama Nefarios, donde es a un preso que le están haciendo un exorcismo y el demonio habla a través de él y dice las cosas, las fechorías que hace. Es interesante, así que la pueden ver, está también en internet, pueden verla. Teológicamente está correcta lo que dice, no es como tipo Hollywood, esas películas de exorcista que se van más a las cosas extraordinarias, sino aquí más se va a una realidad que hay ahí patente. Entonces esas personas, cuando vieron eso, le rogaron a Jesús que se fuera de su país. Entonces hay hermanos, hay hermanas que le temen a esto y huyen de eso, y es entendible. No todo el mundo está llamado a eso, al ministerio del exorcismo, a los hermanos que hacen o practican el ministerio de liberación.
no todo el mundo tiene esa capacidad, eso tiene que ser un llamado de Dios. En la renovación hemos ofrecido muchos cursos sobre esto. Hemos hecho cursos de exorcística. Llevamos varios años haciendo un congreso internacional de exorcismo y combate contra el maligno. Justamente este año, 2023, en noviembre, 18 y 19 de noviembre, será el 6º congreso. Así que para los que quieran participar, sepan que vendrá ese nuevo congreso, que nosotros lo hacemos abierto. Normalmente esos congresos suelen ser para sacerdotes, pero nosotros solemos hacerlo abierto también para que laicos participen y conozcan sobre estos temas. Porque debemos formarnos en todas las áreas que se pueda, para no cometer imprudencias, para no confundir a las personas, y que sepamos a dónde referir cuando se da algún caso concreto que necesite ser o recibir una oración de liberación o recibir una atención con un exorcista para que le puedan practicar el ritual de exorcismo a esa persona. Así que espero que esto le haya podido dar un poco de luz sobre este tema, y no reaccionemos como los generacerenos, que ellos, en vez de recibir a Jesús, que liberó a un hermano que estaba oprimido por los demonios, y en vez de decirle como lo de Maús, quédate con nosotros y libéranos a todos, no solamente de las influencias del demonio, sino también libéranos de nuestro egoísmo, de nuestra maldad, de nuestro pecado, Jesús. Que eso es lo que más abunda, más que una posesión. Lo que más abunda somos nosotros, que estamos atados al mal, a tantos males, a tantas estructuras de pecado que necesitan ser liberadas y sanadas por Jesús, que puede hacerlo. En vez de echarlo de nuestra vida, echarlo de nuestra familia, echarlo de nuestra sociedad o nuestro país, hay que decirle no, quédate, Jesús, con nosotros y libéranos. El que tenga oídos para oír, que oiga.